Bueno, entonces, esto básicamente es un resumen de un poquito de lo que vimos la clase pasada. Em, y un segundito. Perfecto. Entonces, ahora quería ser un poquito más específico en esto de relacionar. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Perfecto. Esto de, no estoy viendo el chat, así que me interrumpen oralmente cuando quieran hacer una pregunta. Em, Quería ser un poco más específico en la relación, justamente, en donde estos dos sistemas, digamos, el que origina el campo magnético, en este caso es esta bobina que vamos a llamar primaria, cómo se relaciona con la bobina secundaria. O sea, están como acoplados, ¿no? Porque lo que le sucede a una, en este caso es un incremento de la intensidad de corriente, repercute en la física de lo que le sucede a la otra, ¿no? Entonces, este acoplamiento, que vamos a llamar acoplamiento magnético, porque se da a través de las líneas de campo magnético que se originan en la bobina primaria y atraviesan la secundaria, es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Con un poquitito más de detalle. Entonces, eh, lo que, lo que lo estamos queriendo decir con este acoplamiento magnético es que las dos entidades, los dos bobinados, el primario y el secundario, están relacionados porque el campo B, generado por la bobina primaria, atraviesa la bobina secundaria, dando lugar a un flujo de magnético que cuando cambia en el tiempo impone una FEM en la bobina secundaria. Entonces, lo que vemos acá es esta cadena de cosas, si quieren. Sobre la bobina primaria, tengo una intensidad de corriente que va a depender del tiempo, y por lo tanto, como tengo una corriente circulando por un cable, que es esto que está acá, voy a tener un campo magnético dentro del bobinado primario, que como la intensidad depende del tiempo, también van a depender del tiempo, y por lo tanto, el flujo magnético sobre la bobina secundaria, generado por la B primaria, esto que está acá, también va a depender del tiempo, y por lo tanto, por la ley de Faraday, esta variación en el tiempo del flujo va a hacer aparecer sobre el bobinado secundario una FEM, y una FEM es este campo eléctrico que aparece no conservativo, que es capaz de mover las cargas y entregar un trabajo neto, y en definitiva poner en movimiento una corriente sobre el bobinado secundario, ¿no? Entonces, el origen era la variación temporal de la corriente sobre el primario, da como resultado una corriente temporal en el secundario inducida, ¿no? Todo eso está atrás de esta ley de Faraday. Entonces, cuando hablamos de acoplamiento magnético, particularmente nos estamos refiriendo a esto, ¿no? A cómo paso de las cantidades primarias a las cantidades secundarias, y esto es a través de cómo se relaciona el flujo con el campo magnético que tiene origen en el bobinado primario. Y cuando pasa esto, lo que decimos es que ambos circuitos, el circuito este, como el circuito este que está acá, están magnéticamente acoplados, ¿no? Por esta situación. Y esto tiene un montón de aplicaciones técnicas. Por ejemplo, los detectores de metales usan este tipo de fenomenología. Entonces, cuando ustedes entran a un detector de metales en un aeropuerto, por ejemplo, lo que sucede es que hay una bobina que se llama bobina transmisora. Esta bobina, por acá circula una corriente bastante grande que varía en el tiempo, y como esta corriente varía en el tiempo, bueno, acá adentro va a haber un campo magnético que varía en el tiempo. ¿Está bien? Olvídense de las personas. Si no estuviese la persona acá adentro, como tengo un campo magnético que voy a llamar B0, que varía en el tiempo, originado por esta corriente I0, ese campo magnético va a atravesar esta bobina secundaria, que va a ser la bobina receptora, y por lo tanto va a inducir una corriente I'. ¿Está bien? Y esa es una corriente inducida. Eso yo ya lo sé. Ahora, ¿qué pasa cuando meto a alguien acá que tiene algún elemento de metal? Bueno, cuando tiene algún elemento metálico, el campo magnético acá posiblemente ponga a circular una corriente por acá, también induzca una corriente por acá. Esa corriente va a generar un campo magnético, como es una corriente en sí misma, va a generar su propio campo magnético, que voy a llamar B', y entonces del otro lado, en lugar de tener solamente,
solamente la corriente inducida por V0, que ya sé cuánto es, porque por diseño lo puedo estimar, voy a tener modificaciones a esa corriente que yo espero por los campos magnéticos generados en objetos metálicos que aparecen por acá adentro. Y entonces puedo darme cuenta si hubo o no objetos metálicos en esta región, porque se modifica la corriente que se me induce acá con respecto a la que yo esperaría por este sistema de acoplamiento magnético entre esta bobina y esta bobina. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, creo que sí. Perfecto. Algo similar sucede con estos aparatitos que se usan para detectar metales bajo tierra, a poca profundidad. Eh, hay dos bobinados en esta placa. Eh, un bobinado, la idea es la misma, tira un pulso de corriente, entonces generó un campo magnético en esta región cambiante con el tiempo. Si justo en esa región hay objetos metálicos, el campo eléctrico que va a aparecer por ahí va a actuar como FEM, va a entregar trabajo, es un campo eléctrico no conservativo, va a entregar trabajo, va a poner movimientos corrientes parásitas. Estas corrientes parásitas a su vez van a generar su propio campo magnético, y entonces, en una segunda bobina que la tengo también en este plato, además de encontrar lo que yo, digo, puede ser capaz de, este, para esta segunda bobina, además de las consecuencias de tener un campo en sus cercanías, el campo magnético generado por I0, ahora tengo un campo B' también, que se origina en estas corrientes parásitas que aparecen en los objetos metálicos en la cercanía, y por lo tanto, estas corrientes B', perdón, este campo magnético B' eh, va a atravesar esta región y por lo tanto va a inducir en esta segunda espirita, digamos, en este segundo circuito, su propia FEM, y va a poner en movimiento una carga, una corriente I' diferente a la que yo tendría en ausencia de estos objetos. Entonces, la consecuencia de que aparezcan estas corrientes parásitas es que aparece un B' en esta región, y ese B' va a cambiar en el tiempo, y por lo tanto en la segunda espirita ese B' va a generar una variación de flujo que yo la puedo, y por lo tanto una FEM inducida que va a empezar a mover cargas acá en el circuito detector, y yo me voy a dar cuenta de que hubo algo acá en donde se generan corrientes parásitas, algo metálico. Entonces, esa es la idea básicamente de cómo la ley de Faraday puesta en práctica puede servir para detectar estas corrientes parásitas a través de esos campos magnéticos que aparecen y que vuelven a inducir una FEM en circuitos detectores digamos, de estos campos parásitos. Perfecto. Perdón, Sí, dos preguntitas. O sea, ese campo parásito lo que hace es cambiar la corriente para el otro lado, ¿no? claro, Eso es lo exacto. que... Tiene su propia lógica. Ahora, si suponete, en esta región, supone esta situación, ¿no? En esta situación, yo indujo una corriente en este sentido, en este metal, Ujú. ¿no? Y por lo tanto, tengo acá un B' que tiene esta pinta, ¿no? Que varía en el tiempo. Entonces, eh, esta espirita secundaria, ¿ahora qué es? Bueno, es una espira que está sometida a una región del espacio donde tengo un B' que varía en el tiempo, y por lo tanto ella misma va a concatenar un flujo que varía en el tiempo, y por lo tanto se va a inducir una FEM en esta que está acá, que va a poner en movimiento una corriente I' asociada. Entonces, si no tengo ningún metal acá abajo, no va a haber ningún campo B y no aparecer nueva corriente. Cualquier corriente inducida que aparezca acá es porque hubo algo metálico acá abajo, donde se puso en juego toda esta cadena de cosas, que en definitiva hizo aparecer una intensidad parásita acá arriba. Ok, y perdón, última cosa, pero en la parte de abajo donde pones las flechitas, en Sí. ese, ¿dónde entraría el campo eléctrico? O sea, ¿dónde lo No, pongo? bueno, el campo eléctrico, acá en realidad no aparece el campo eléctrico, aparece la FEM, ¿no? La FEM de acá de Faraday. Eh, Sabemos que el origen de esa FEM es el campo eléctrico no conservativo que aparece enrollado en las líneas de B que cambian el tiempo. No aparece explícitamente acá. Está metido acá en la forma de FEM, ¿no? En la integral esa del campo eléctrico por dl. Ok. Permitime una cosa.
esto que está acá, cuando hablamos, ¿te acordás? Cuando hablamos de esta FEM, esta FEM es trabajo realizado por unidad de carga, y que tenía que ver con, bueno, es trabajo realizado por unidad de carga, así que es una fuerza no conservativa por unidad de carga por DL. Ahora, esta fuerza no conservativa, por unidad de carga, este es el campo. ¿Te acordás? Este es el campo que habíamos llamado no conservativo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Y una pregunta, Sí. entonces, en esos ejemplos, ¿cuál sería el campo secundario o no hay? Aparece dos veces. Aparece dos veces. Mira, la primera inducción es porque, vamos a ver esta. Yo tiro un pulso de corriente, aparece un campo magnético que depende del tiempo acá, y entonces aparece un flujo en esta región que depende del tiempo, aparece una FEM que depende del tiempo acá, empieza a mover corrientes acá, empieza a mover corrientes, y aparece asociado a estas corrientes un campo asociado, magnético propio, que es este que Ok, está acá. Esa es la parte de generación de este campo magnético B'. Ahora, llegué hasta acá. Ahora sí, tengo este campo que varía en el tiempo, y ahora la segunda espirita, ¿qué ve? Ve un campo magnético que depende del tiempo. Así que de vuelta se va a empezar a hacer esta relación. ok, ¿Está bien? No, no está puesto acá. ¿Está bien? Esto me explica la aparición de esto. Ahora, la detección involucra de vuelta. Como este campo magnético depende del tiempo, va a inducir un flujo acá que depende del tiempo, y va a hacer aparecer una FEM que depende del tiempo, y va a hacer aparecer una corriente de detección asociada. Y midiendo esta corriente yo me voy a dar cuenta que hubo campo, porque hubo inducción, porque hubo metal. claro, perfecto. ¿Está bien? Y lo mismo acá. Bueno, otra aplicación súper práctica, de mucho interés práctico, también tiene que ver con este acoplamiento magnético, que es lo siguiente. Imagínense que yo tengo un circuito por acá, y acá solamente tengo una parte donde tengo el cable que se enrolla acá, un bobinado, un solenoide. Y está enrollado alrededor de un núcleo de hierro, ¿está bien? Un núcleo de hierro de esta manera. Entonces, este es el circuito primario, y por alguna razón yo acá tengo un voltaje que varía en el tiempo. Entonces, la corriente varía en el tiempo. Adentro de la bobina, acuérdense que había un campo magnético muy intenso, que dependía del número de espiras y de la intensidad de corriente, era proporcional a eso. Y las líneas de campo, no vimos esto, pero las líneas de campo permanecen metidas acá, pero no salen de este núcleo del transformador, o sea, de este núcleo de hierro. ¿Está bien? Se quedan acá, ¿no? Estas son las líneas de campo, ¿no? Entonces las líneas de campo vienen por acá, de campo magnético, y fíjense que atraviesan un segundo bobinado, que es este que está acá. ¿Está bien? Entonces, si la corriente del primero cambia en el tiempo, la corriente del primario cambia, el campo magnético va a cambiar, y en particular las líneas de campo magnético van a cambiar, y el flujo va a cambiar que atraviesa el secundario, y por lo tanto va a aparecer una FEM en el secundario. ¿Sí? Una FEM en el secundario. Ahora, perdón, adelante. Entonces, lo que sucede en este tipo de dispositivos es que el campo magnético es proporcional al número de vueltas y a la intensidad de corriente, ¿no? Pero es proporcional al número de vueltas. ¿Está bien? Y también, y de este lado, el flujo, fíjense que el flujo concatenado es proporcional al número de vueltas del segundo enrollado, del devanado secundario, ¿no? Cuanto más espiritas azules tengo, más flujo voy a concatenar. Cuanto más espiritas rojas tengo, mayor va a ser el campo. Entonces, el número de vueltas del primario y el número de vueltas del secundario no vamos a hacer la cuenta, pero tiene mucho que ver con la relación que aparece entre el voltaje, o sea, la diferencia de potencial que tengo en el primario y la diferencia de potencial que tiene que ver con la FEM inducida que aparece en el secundario. Entonces yo, controlando cuántas más vueltas tengo de este lado que este lado,
puedo ver cuánto más voltaje tengo de este lado con respecto al voltaje que va a aparecer de este lado, ¿no? Y esto es digamos, el origen, digamos, de este dispositivo que se llama transformador, que me permite pasar de un voltaje del primario a un voltaje del secundario, pasar de 220 volts a 110, por ejemplo, o viceversa. Pero lo que está puesto en juego es simplemente la ley de Faraday acá, ¿no? Es simplemente la ley de Faraday. Bueno, perfecto. Entonces, hasta ahora vimos cómo estaban acoplados dos circuitos diferentes a través del campo magnético, y ahora quería comentarles algo que podemos entender bajo el nombre de autoinducción. O sea, no de inducción de un circuito a otro, sino de qué pasa a un único circuito cuando aparezca un campo magnético que varía en el tiempo, por alguna situación. Entonces pensemos lo siguiente, pensemos que tenemos un circuito, acá tengo un cable enrollado, que es una bobina, como ya vimos, hay una resistencia acá para que la intensidad no diverja, digamos, y tengo intensidad de corriente, tengo una corriente que circula por acá, y como en particular en esta región, la corriente induce un campo magnético, ¿no? Que es regla de la mano derecha, el campo magnético es como está dibujado acá. Un comentario, en estas otras regiones también tengo un cable por el que circula una corriente, y si yo dibujara las líneas de campo magnético en esta región, serían líneas, a ver si puedo hacerlo, serían líneas que se enrollan, ¿no? Que se enrollan, o sea, líneas que se enrollan con una dirección, esta que está acá, ¿no? Siguiendo la regla de la mano derecha, en esta región, por ejemplo, había líneas que se enrollan de esta manera a lo largo de todas las regiones. Cada vez que tengo un cable porque circula corriente, acuérdense que lo que hicimos con el cable infinito, digamos, muy cerquita de este cable, acuérdense que, ¿se acuerdan? Les daba un campo que estaba en phi. El tema está que, si bien aparecen campos magnéticos a lo largo de todo el cable, en esta región, por el hecho de que tengo muchísimas espiras, alta densidad de espiras, es donde más campo magnético tengo. Entonces, siempre que tengamos un circuito, porque circula corriente, vamos a despreciar los campos magnéticos que no están asociados a un solenoide, porque son mucho más débiles que el campo magnético en el centro del solenoide, ¿no? Que es proporcional al número de vueltas, y que ese número de vueltas suele ser muy grande. Entonces, eso hace que el campo magnético en el interior de los solenoides sea mucho más grande que en cualquier otra parte del cable, y por lo tanto, cuando pensemos en circuitos, porque circula corriente, vamos a pensar que tenemos campos magnéticos más que nada en la región interna del solenoide. En esta región los campos son muy intensos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hecha esta aclaración, continuamos. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Dijiste que el campo es proporcional al número de espiras. Sí. ¿De qué forma? O sea, ¿hay una fórmula o nada más Sí, sabemos que es proporcional? acuérdate, ya lo vimos. En realidad no lo vimos, perdón. Yo les dije que les había dejado la cuenta. Ah, ok. No lo Pero había visto entonces. se los voy a mostrar, se los muestro ya. Porque es verdad, ahora que me recuerdo, había quedado, se los había mostrado, pero se los había dejado, digamos, en un videito adicional. Aprovecho y se los muestro. ¿Qué clase era? ¿La 8? No. Acá. En el videito estaba la cuenta del campo generado por una espira, ¿está bien? Y el campo generado por muchas espiras, que es un solenoide.
que no era muy, no era muy difícil, pero quedaba, perdón, quedaba acá, proporcional en realidad a la densidad de espiras. El campo acá adentro quedaba proporcional a la intensidad de corriente y a la densidad de espiras. O sea, cuántas espiras tengo por unidad de longitud. ¿Está bien? Eso es lo que... Buenísimo, dale, gracias. Bueno. Entonces, no, me dice Macana. Bueno, entonces, en esta región del espacio, que es adentro del solenoide donde aparece el campo magnético, fíjense que el circuito en sí mismo es atravesado por este campo magnético que aparece, ¿no? Entonces yo puedo pensar, bueno, esta parte del cable, esta parte del cableado, es atravesada por un campo magnético que es producido por la misma corriente, pero es atravesado y por lo tanto hay un flujo. ¿Está bien? Hay un flujo. Entonces, en una situación estacionaria, bueno, tengo un flujo que valdrá lo que tenga que valer. Y de hecho, como el campo magnético es proporcional a la corriente que viene circulando, como el campo magnético es mu0 por la densidad de espiras por la intensidad de corriente, yo la intensidad de corriente la podría sacar de la integral, porque no depende de la integral, y me va a quedar algo, que es la cuenta que surge de esta integral relacionada con el flujo en sí mismo, pero multiplicado por la intensidad de corriente que saqué de la integral, ¿no? Por la proporcionalidad de B con la intensidad de corriente. Ese algo lo voy a llamar L. Lo voy a representar con la letra L. Lo voy a llamar autoinductancia. Es un número que me dice cómo se relaciona la corriente con el flujo magnético que se genera. Yo sé que tiene que ser lineal, porque el campo magnético es proporcional ahí, y la constante de proporcionalidad es L, que se conoce como el nombre de coeficiente de autoinducción, y es una constante que va a depender, bueno, de cómo calcule el flujo, de cómo se relacione la bobina con las superficies estas con la línea de campo. Así que depende de la geometría más que nada de las espiras. Cuántas espiras tengo, qué tan grandes son el área, para ver cuánto campo concatena, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos interesa, este es un numerito que caracteriza la relación entre el flujo concatenado y la intensidad que circula por el circuito. Las unidades de esta cantidad se llaman Henry, y son unidades de campo por unidad de área. Perdón. Son unidades de flujo magnético, que era Weber, por unidad de corriente, que es ampere, y Weber sobre ampere es Henry. ¿Sí? Entonces, esas son las unidades de estos coeficientes de autoinducción, y así como los materiales ómicos tienen, en los circuitos se caracterizan por un numerito que se llama la resistencia, que se mide en ohms. Los capacitores por una constante que tiene que ver con, ¿se acuerdan? La carga y la diferencia de potencial entre placas, que era la capacidad, que se medía en Faraday. Bueno, los bobinados, los solenoides en los circuitos, están asociados a la magnitud asociada es este coeficiente de autoinducción, que me dice, justamente me relaciona la corriente que circula por el solenoide y el flujo con el flujo que finalmente concatena producto de esa corriente. Va a haber bobinados con L muy grande, donde una determinada corriente va a producir un flujo muy grande, y bobinados con otro L, ¿no? Y en los circuitos, entonces, las bobinas van a estar caracterizadas por este numerito de autoinducción. Entonces, en definitiva, lo que vemos acá es esto que está acá. El coeficiente de autoinducción me relaciona el flujo concatenado por el solenoide con la corriente que está circulando a través de él. ¿Sí? Representa eso. Perfecto. Entonces, ahora fíjense, esto es en el caso, vale siempre, ¿sí? Pero en el caso particular en que la intensidad de corriente varía en el tiempo, tenemos una situación donde, como la corriente varía, el flujo varía, y como el flujo autoconcatenado, digamos, varía en el tiempo, bueno, va a ponerse en juego un Faraday también, porque alrededor de estas líneas de campo que varían en el tiempo, se va a enrollar un campo eléctrico que pueda hacer trabajo, porque es no conservativo. Y entonces va a aparecer la FEM.
esta autoinducida que me habla de la cual me habla la ley de Faraday. Ahora, esta FEM autoinducida que va a aparecer en el mismo circuito por el que estaba circulando la corriente, lo que me dice Faraday es que se va a oponer a la variación del flujo. ¿Bien? Ahora, el flujo es proporcional a la intensidad de corriente, ¿no? El flujo es L por I. Entonces, la derivada del flujo es la derivada de L por I. Ahora, L es una constante, porque depende solamente de la geometría de las espiras y nada más. Entonces, la derivada es simplemente derivar la intensidad de corriente, o sea, cómo cambia la intensidad de corriente con el tiempo, multiplicarla por L, y eso me da cómo abrir el flujo. ¿Está bien? Y entonces Faraday me dice que la FEM inducida que va a aparecer en este bobinado es proporcional a la velocidad con que varía la corriente, y la constante de proporcionalidad es menos E. ¿No? Pues se va a poner al cambio de flujo, así que se va a poner a la variación, a esta derivada, ese es el signo menos, y la constante de proporcionalidad es esta L que está acá, el coeficiente de autoinducción. ¿Estamos bien con esto? ¿Por ahora? Sí, sí, Bueno, para ahora bien. bueno. Sí, sí. Entonces, el efecto que tiene, vamos a ver el efecto que produce esta FEM que aparece, ¿no? Que es una FEM inducida, no tiene que ver con la FEM real, que es la que pone en juego las cargas, ¿no? Pero aparece porque justamente por estos efectos magnéticos y de inducción sobre el mismo circuito. Entonces, lo primero que vamos a ver es este circuito que vamos a llamarlo RL, porque va a incluir una resistencia como un bobinado. Entonces, este es el simbolito de resistencia. Entonces yo tengo una batería, una FEM real, una pila, cables, por donde estoy asumiendo que este cable tiene una resistencia nula, ¿está bien? Después este objeto que tiene una resistencia no nula, R, bueno, está conectado al mismo cable pero enrollado, y esto hace que este cable lo pueda pensar como un solenoide, donde ahora va a aparecer un campo magnético intenso acá, va proporcional a la corriente y a la densidad de espiras, ¿está bien? Y bueno, y acá tengo una llave, ¿no? Entonces, en esta situación, a tiempo igual a cero, digamos, hasta que baje la llave, lo voy a hacer a tiempo igual a cero, no circula corriente, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo veo como lo veía antes, puedo pensar que toda esta parte que está acá es un conductor, y está puesto, está puesto al potencial del borne positivo de esta FEM. ¿Está? Es todo un equipotencial, no circula corriente, listo. Y toda esta parte que está acá es el segundo conductor puesto al valor de potencial de la parte de abajo, ¿no? Ahora, cuando yo cierro, perdón, esta I no debería estar acá. Esta I no debería estar acá si el circuito está abierto, perdón. Esta I no debería estar acá. Ahora, cuando yo cierro esto, ahora sí debería haber aparecido la I. Bueno, nada, voy a tener un único conductor donde estoy imponiendo que en una parte tengo un potencial más alto que otra parte que está acá, entonces va a empezar a circular cargas por acá, va a empezar a circular una I, ¿no? A t igual a 0 se cierra la llave y comienza a circular una I que va a depender del tiempo. Entonces, como la I que viene por acá depende del tiempo, en esta región que está acá, el campo magnético que va a aparecer va a depender del tiempo, y por lo tanto el flujo concatenado acá va a depender del tiempo, y por lo tanto va a haber una FEM inducida, ¿está bien?, en esta región que va a empezar a actuar. La FEM inducida la voy a llamar epsilon L, y ya vimos que tiene esta pinta. ¿Está? Va a depender de L y de la derivada I con respecto al tiempo. Entonces, entre los bornes de este solenoide, se va a establecer esta FEM que está acá. ¿Está bien? Va a aparecer acá esa FEM. Entonces, fíjense que ahora el circuito tiene que valer esta ecuación. En realidad esta ecuación vale para todo momento. Fíjense, yo voy a empezar a recorrer el circuito, ¿no? De esta manera. Entonces, entre este punto y este punto, tengo esta caída de potencial. Epsilon sub L. Entre este punto, esto está cerrado, ¿no? Esto ya está cerrado. Entre este punto y este punto,
entre este punto D y este punto A, tengo esta caída de potencial, epsilon. Entonces, entre C y A, tengo primero esta caída y después esta caída. Así que entre C y A tengo este voltaje, esta diferencia de potencial. Primero, la primera caída sobre la bobina, y esta es la diferencia de potencial entre los bornes de la pila. Entonces, entre A y C, tengo esta caída de potencial. Ahora, esa caída de potencial es la caída de potencial en la resistencia. Tiene que ser igual a la caída de potencial en la resistencia, ¿no? Y bueno, yo sé que como es un material óhmico, la caída de potencial entre los bornes de la resistencia está asociado con la intensidad que circula a través de R, de ley de Ohm. Así que esta ecuación es la ecuación que tiene que valer para este circuito, en realidad para todo tiempo, ¿no? Una vez que está cerrado. ¿Me siguieron con eso? ¿Podrías repetir lo que dijiste de la resistencia? ¿Puedo repetir que qué? Lo que dijiste de la resistencia, la Claro, última. claro. Fíjate. ¿Cuál es la diferencia potencial entre C y A? Bueno, la diferencia potencial entre C y A vale epsilon L más epsilon, ¿no? Esta caída de tensión más esta caída de tensión. Esta variación de tensión más esta variación de tensión, ¿no? Esta variación más esta variación. Ahora, si vos te fijás, la diferencia entonces de tensión entre A y C, que es esta que está acá, también es la diferencia de tensión entre los bornes de la resistencia R cuando por ella circula la corriente I. Y como Ah, ahí va, perfecto. ¿no? Y como vale la ley de Ohm, bueno, yo sé que la caída de tensión, que ya sé que es esto que está acá, tiene que ser igual a I por R. ¿Ok? Sí, sí, ahí va. Entonces, simplemente pasando para el otro lado, es epsilon L, y reemplazándolo por esto, lo que tiene que valer para todo tiempo es que el voltaje epsilon tiene que ser igual a I por R más L por derivada de I con respecto al tiempo. ¿No? Esa es la ecuación de mi circuito. Es una ecuación, es una ecuación diferencial para la intensidad de corriente, que a tiempo igual a 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, lo voy a toquetear un poquito, simplemente esto que está acá, lo escribo de esta manera. DI es epsilon sobre L menos R sobre L por I. Esta es una ecuación diferencial para encontrar I de t con la condición inicial, en este caso, de que I a tiempo igual a 0 valga 0. ¿Está bien? Bueno. Entonces, antes del intervalo, vamos a ver cómo se resuelve esto. Va a quedar muy similar al proceso de carga y lo que analizamos de carga y descarga de un capacitor, la mecánica matemática de lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces tenemos la ecuación diferencial y la condición inicial. Entonces, ¿se acuerdan lo que hicimos para el capacitor? Tratamos de separar todo lo que depende de I, lo llevamos para un miembro, todo lo que depende del tiempo, lo llevamos para el otro, y vamos a hacer lo mismo. Entonces, lo que hice acá simplemente fue sacar factor común R sobre L y escribirlo de esta manera, ¿no? Pero esta es la misma ecuación que está acá. Y fíjense que ahora voy a pasar todo este paréntesis para el otro lado dividiendo, y el dt para este lado multiplicando. Y entonces de este miembro me quedó todo lo que depende de I, y de este miembro me quedó, bueno, esta constante y una variación en t. Pero entonces lo que logré hacer es relacionar una variación infinitesimal de I multiplicada por este factor con una variación infinitesimal de t. Entonces lo que me dice, cuando el tiempo avanza en un delta t, la intensidad de corriente tiene que cumplir esto que está acá. La variación de corriente tiene que cumplir esto que está acá, ¿no? Esa es lo que hacemos cuando resolvemos ecuaciones diferenciales. Empezamos con estos cambios infinitesimales, y ahora lo que hacemos es, bueno, esa es la relación entre cambios infinitesimales, entre un pasito de tiempo y una variación de corriente. A lo largo, para intervalos finitos de tiempo, yo tengo que acumular estas variaciones infinitesimales, entonces las variaciones finitas las calculo integrando. Entonces, cuando dejo pasar el tiempo entre 0 y t, esto que está acá, la corriente va a pasar de un valor inicial 0 a un valor que yo quiero calcular I,
Y lo que tiene que cumplirse es que las variaciones se tienen que relacionar de esta manera. Es lo mismo que hicimos antes. Pero entonces ahora me quedé en términos de integrales. Y la, ¿cómo se dice? La primitiva de esta integral es muy sencilla. Tiene que ver, fíjense que aparece un i, que es la variable de integración acá abajo, está desplazada en una cantidad, pero en definitiva esta cantidad es constante. Y cuando yo tengo un 1 sobre i integrado, eso me hace aparecer un logaritmo. Así que por eso aparece el logaritmo acá, que cuando lo evalúo en i' igual a i, me queda esto que está acá, y después le resto esta cantidad evaluada en 0, y así que me aparece el logaritmo de menos epsilon sobre r, y diferencia del logaritmo es el cociente de este que está acá. Es fácil ver entonces que esta cuentita queda, el miembro izquierdo queda de esta manera, y el miembro derecho simplemente es r sobre l es constante, me aparece simplemente el intervalo t menos 0, así que me aparece t. Entonces me queda algo muy similar a lo que vimos antes, con la parte de carga del capacitor. Ahora, si tomo la exponencial de los dos lados para sacarme encima el logaritmo, me queda esto que está acá. Y de acá simplemente despejo, puedo ya despejar i, que me queda esta pinta que está acá. Entonces, esta es cómo evoluciona en el tiempo la intensidad de corriente cuando cierro el circuito y empieza a circular una corriente por acá. Es esta expresión que está aquí. ¿Ven? Es un cambio exponencial en el tiempo. Exponencial en el tiempo. Fíjense que para t igual a 0, esto es 1, así que todo esto es 0, así que la intensidad es 0. Para tiempos muy, muy grandes, este número es muy grande, entonces e a la menos algo muy grande es prácticamente 0, así que todo esto es 1, y asintóticamente i tiende a epsilon sobre r, que es este que está acá, a este valor, que fíjense, es el valor, el valor asintótico de la intensidad de corriente, se obtiene después de un tiempo muy, muy largo, y es como si si L a partir para esos tiempos fuese simplemente un cable, ¿no? Porque lo que me dice es que la intensidad que va a terminar circulando en un tiempo muy, muy largo es simplemente epsilon sobre r. Es como si esta parte fuese un cable y solamente tuviera un circuito con esta FEM y esta resistencia. ¿Está bien? A tiempos muy largos, la bobina se comporta como un cable. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces, justo a t igual a 0, fíjense, justo a t igual a 0, a tiempo igual a 0, dijimos que la intensidad de corriente es 0, ¿no? Por esto que está acá. Y fíjense qué pasa con la derivada. A tiempo igual a 0, la intensidad de corriente es 0, así que la derivada inicialmente es epsilon sobre L. Quiere decir que inicialmente esto crece con una pendiente epsilon sobre L. ¿Está bien? Cuanto L es más grande, la pendiente es más chiquitita. ¿Está bien? Eso tiene que ver con que los efectos estos magnéticos de inducción, acuérdense que siempre se oponen al cambio. Entonces, cuanto L es más grande, la FEM inducida es más grande, y esa corriente inducida es la que se opone al incremento del campo, que está asociado con el incremento de dirección de I, y por eso es razonable que cuanto L sea más grande, la pendiente inicial sea más chica, ¿no? Tarde más en subir, porque la inercia al cambio, la posición al cambio es más grande por estos efectos magnéticos. Fíjense también que en esta expresión, la escala temporal, para ver qué es grande y qué es chico, t está siendo dividido por una cantidad que es L sobre R, que actúa como escala temporal. ¿Está bien? Y lo que me dice, bueno, cuando t es mucho más chico que L sobre R, esto lo puedo considerar como 1 prácticamente, así que todo esto va a ser muy chiquitito, voy a estar en esta región de acá, y cuando el tiempo transcurrido sea mucho mayor que este tau,
ya voy a estar en esta región donde me voy a acercar a los valores asintóticos. La escala temporal, bueno, y asintótico significa que en el estacionario, cuando t es mucho más grande que el tau, la bobina se comporta como un cable en el sentido que les dije antes. La corriente que termina circulando en el estacionario es la que tendría en un circuito donde simplemente tengo la FEM y la resistencia, ¿no? Por acá sigue circulando corriente, pero ya los efectos inductivos ya decayeron en el tiempo. Y la bobina se comporta simplemente como un cable. Entonces, lo que vemos acá es que también, si L se hace muy grande, el tau también se hace muy grande, así que el tiempo que tengo que esperar para que terminen los efectos inductivos es más grande, es mayor, y todo, la dinámica es más lenta, en definitiva, es más lenta, y tengo que esperar más tiempo para llegar a un estacionario. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Hacemos un intervalo? No estoy viendo el chat, así que si me contestan. Dale. Bueno, Sí, dale. bárbaro. Entonces, hacemos 10 minutos, si quieren, y 20 arrancamos. Dale. Buenísimo.